Aquí comienza Sociedad en Formación, con la conducción de Rafael de Martino y la participación especial del doctor Jorge Laje. Sociedad en Formación. En eso estamos. Bueno, en eso estamos y aquí estamos nuevamente para acompañarte una hora más de programa en Sociedad en Formación. Esperamos que este programa de hoy supere el anterior y así sucesivamente, ¿no, Jorge? Sí, la verdad que con el invitado que tenemos hoy... El primer invitado ya es de lujo. Es de lujo. Ya es de lujo el primer invitado. No porque quizás lo conozcas o no lo conozcas, porque hay gente que no es mediática, pero ha hecho por la Argentina muchísimas cosas y sigue haciéndolo, y muchos de nosotros ni siquiera le conocemos la cara, a tanta gente, ¿no? A tanta gente que son los que realmente hacen el país y no son los que quieren aparecer. Y como yo siempre sostengo en más de una oportunidad, bueno, ahora no tenemos internet, tenemos Facebook, tenemos esta tecnología de avanzada, pero realmente la gente grande, la gente con experiencia, era, hace años los órganos de consulta, porque no existía lo que hoy es googlear. Entonces uno aprendía del más sabio, que generalmente es el de más experiencia en años, en una profesión o en tal o cual cosa. Que a vos te pasó en medicina, ¿no? Claro, es el concepto de ser el discípulo de... porque tenías como profesor y todavía seguís diciendo, mi profesor de anatomía fue fulano de tal. En el caso tuyo, haber sido discípulo de la escuela de Finoquieto. La escuela de Finoquieto, escuela de... Que no es poca cosa, ¿no? Claro, que Finoquieto fue casi uno de los padres de la cirugía y todavía instrumentos que él ha diseñado. Y generó toda una escuela. ¿Y vos de qué escuela sos, Gaby? ¿De qué escuela soy? De barman, claro. ¿En la escuela de barman? Barman Argentina. Por eso, ¿tenés algún mentor? Sí, tengo un mentor. ¿Quién es? Sebastián se llama, Sebastián Rodríguez, es un ecuatoriano. ¿Tipo que sabe? Sabe. ¿Ecuatoriano? ¿Aquí en Argentina hiciste el curso? Claro, Bien. sí, porque va generalmente... ¿Lo podemos invitar un día? Sí, me encantaría. ¿Sabe? Sabe. Bueno, que venga él entonces. Lo más me quieren serruchar, no lo traigo nada. No, lo más importante no es si sabe el profesor de él, que seguro sabe, es si él aprendió, porque no sé si es el que nos sirve a nosotros. Sí. Bueno, siempre se aprende en eso también, ¿no? Estaría bueno superar al maestro. Bueno, bien. Yo te propongo ahora que vayamos a saludar al general Racana y yo te pido un trago después para él. Bueno. General, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias por venir, ¿eh? General, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bien. Bueno, aquí nos hablando de mentores, ¿no? Sí. ¿Quién fue tu mentor? Ah. Porque ya por supuesto la gente debe estar viendo debajo de la figura del general Racana quién es el general Racana en realidad fuera de su carrera militar, ¿no? Su doctorado y todo lo que usted va a saber ahora de él. ¿Quién fue tu mentor, Raúl? No sé, yo tuve varios mentores y ninguno, como yo siempre digo, pero con vos hicimos una buen tándem en una época de mi vida, ¿no? Una época muy buena que pasamos con siempre Raúl. Tenemos algunas anécdotas que contar, pero no las vamos a contar. Cuando vos eras coronel. Teniente coronel. Teniente coronel sí. Y uno de los 10 jóvenes sobresalientes de la República Argentina. Sí. Y bueno, yo después fui el entrepreneur del año en la revista Mercado, después de muchos años. Claro, exacto. Así que hemos hecho cosas juntos y hablando de defensa, ya sé que es un tema álgido para vos, ¿no? No. Los otros días estaba viendo la rebotadura, para llamarlo de una manera, del submarino San Juan. Yo estuve hace poquito en la base naval, donde un teniente que era el jefe, el comandante de ese submarino, me decía el año pasado que no tenían el dinero para cambiar las baterías y que realmente estaba ahí el submarino, que no estaban trabajando ellos, porque los marinos, como la gente del ejército, lo que quiere que es trabajar. Pero encuentro un día en las calles de Mar del Plata y le digo, che, ¿cómo anda tu submarino? No, renuncié a la Armada, me dice. Un oficial de la Armada, el padre capitán de navío, renuncié a la Armada porque mamá dijo algunas cosas que tenían que ver con la falta de presupuesto, con el abandono que tiene la Armada, y le dieron de baja a mi viejo y no me pareció correcto, ¿no? Hablando de la defensa y de ese tipo de cosas, ¿no? Que la mujer, la mamá, habla
en una reunión de este tema. ¿Cómo ves vos hoy lo que está pasando con el ejército, la armada? A mí me preocupa más lo que piensa la gente de la defensa. A ver. Yo tuve oportunidad, como podés ver en mis antecedentes, viví algunos años en Estados Unidos. Yo llegué a Estados Unidos en el año 1975, cuando en ese momento llegaban las tropas de Vietnam. Si vos habías estado en Vietnam, no te daban trabajo. Eras considerado una basura humana. Si habías estado en Vietnam. Sí, eras una basura. La clase dirigente norteamericana en ese momento sabía que un pueblo se construye sobre 4 pilares centrales, que es la política, que era la economía, que era la justicia y que eran las Fuerzas Armadas. Sin eso no hay país posible. E independientemente de lo que hayan sido los participantes de esa época de las Fuerzas Armadas, ellos se pusieron el compromiso de recuperar las Fuerzas Armadas. Cuando yo volví, por un hecho circunstancial de Estados Unidos, allá por el año 85, 86, ya la gente tenía una imagen muy positiva de las Fuerzas Armadas, construida por la clase dirigente. ¿Por la política? Por la política. Nuestra política se ha alejado de las Fuerzas Armadas, como si las Fuerzas Armadas existieran fuera de la política, porque son los constructores de las Fuerzas Armadas. Y esa situación en este momento es de muy difícil manejo. La Argentina no cree en los sistemas de defensa, pese a que enfrente tiene a los ingleses con una flota montada. Para Inglaterra, y esto lo sé porque yo hablo con los ingleses, mis compañeros, yo estuve en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, considerado la mejor universidad del mundo. Ellos se consideran así, ahí estaban ingleses, estaban iraníes, estaban franceses, estaban norteamericanos. Yo aprendí a ver cómo ellos piensan el mundo. Si uno cree que los ingleses se van a quedar de brazos cruzados en base a lo que le pasó en los últimos 50 años, nos hemos equivocado. Porque esta reina que hoy gobierna Inglaterra es una reina que nació cuando su padre era el virrey de la India. Y bajo sus esferas estaba Nigeria y tenían control sobre el África. Y ahora no tienen nada de eso. Y se van a quedar de brazos cruzados pensando que eso es algo que va a existir permanentemente. No lo van a aceptar tan fácil. Es decir, resumiendo esto que acabas de decir, a esta clase dirigente de la política argentina no le interesa las Fuerzas Armadas como... No, más que eso, no solamente no le interesa, sino que si la pueden eliminar, la van a eliminar. Pero en el concepto que volcó este general recién, volcó un concepto de que el político es el que hace a las Fuerzas Armadas, con lo cual da una subordinación de las Fuerzas Armadas a la política. ¿Será que el problema que tuvimos es que las Fuerzas Armadas subvirtieron ese valor en contra de la política elegida por el pueblo? Mire, es muy difícil, es una larga conversación, porque cuando usted tiene ciertos parámetros dentro de su interpretación de los hechos, yo trabajaría sobre sus parámetros para ver si son correctos o no. No se olvide que yo soy ingeniero nuclear. Sí, sí. Y que por lo tanto vengo del mundo cuántico. Sí. En el mundo cuántico... Y viene de la ciencia, es un hombre de ciencia. Es un hombre científico, por eso le hago esta pregunta. Yo fui gerente de reactores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, jefe de la División de Reactores. Pero le voy a decir qué quiere decir el mundo cuántico. Cuando Schrödinger le quiso explicar a Einstein lo que era el mundo cuántico, que Einstein decía, Dios no juega a los dados, y vos le contestaba, ¿y vos qué sabés a qué juega Dios? Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, Schrödinger dijo, supongamos que pongo un gato dentro de una caja, y dentro del gato voy a poner un frasco de veneno, y al veneno lo voy a bombardear con electrones. Si el electrón rompe el frasco, sale el veneno y el gato muere. Si el electrón no le pega, el gato sigue vivo. ¿Correcto? Sí. Para la mecánica cuántica, el electrón pega y no pega al mismo momento. Rompe y no rompe. Rompe y no rompe. En el mismo momento. No es que rompe y... No, rompe y no rompe. Y el gato está vivo y muerto. ¿Cómo está vivo? Sí, está vivo y muerto. Con lo cual, para usted, lo que es lindo es feo en el mismo momento. ¿Está? Pero en esa interpretación ya te llevé al mundo estratégico.
porque a vos no te formaron estratégicamente en la universidad. La Universidad Argentina tiene una formación newtoniana, Sí, señor. no es cuántica. Exactamente. Entonces no puede interpretar que las cosas puedan ser blancas y negras al mismo tiempo. Interesante, ¿eh? Claro. Para la gente que está escuchando, ni hablemos, ¿no? Claro. Sí, por Entonces, eso- cuando vos interpretás el mundo blanco y negro al mismo tiempo, te da una apertura mental y no una discusión polarizada. Que Cristina es una basura o que Cristina es una gran mujer. No, no. Para el mundo cuántico, Cristina es una basura y una gran mujer al mismo tiempo. Nos vamos, che. Sí. Después de esto, que generó una confusión cuántica. Claro, porque- Cuántica porque de mucha gente. Porque en realidad el electrón está acá, allá y allá al mismo tiempo. Y acá, hablando de eso, es hora ya, Gabriel, que le prepares un trago cuántico a Traelo cuando lo tengas listo. Sí, así Este- me entusiasmo más. Así, claro, así te entusiasmas más, porque la verdad Cuando, es que... cuando yo le decía a mucha gente, los militares hacen la revolución, falso. Tengo dos opciones. Sí. Puede ser whisky o puede ser, este se llama naranja inmadura. Bueno, yo como tengo mente cuántica, me vas a dar el whisky y la naranja al mismo Me tiempo. encanta. Mirá, acá tenés para probar. Muy bien. No, lo Yo- interesante en sí, general sí, sí. es que con tu experiencia de una mente abierta y además científico dentro porque vos elegiste las Fuerzas Armadas, Claro, como podías haber elegido cualquier otra cosa. Te digo sobre el razonamiento, entonces contestándote la pregunta a la cual voy. El militar nunca hace una revolución, porque no tiene mente cuántica. No tiene mente estratégica. Cuando un día me explicaban a mí que estaban cambiando la mentalidad de los militares para que tengan más cercanos los derechos humanos, le dije, señores, a los militares no se les paga por pensar, se les paga por hacer. Siendo vos militar. Es así, pero así los formo, porque el ejército del siglo XXI es un ejército que tiene que estar sometido al pensamiento político, que es de otro estrato. Vos has hecho la facultad militar, que es Yo desconocida para Claro. la inmensa mayoría de la gente. No, yo cambié todo el programa de estudio del Colegio Militar. Porque cuando se produce la revolución del 55 hay un quiebre institucional muy poderoso que la gente no lo interpreta. Te iba a preguntar sobre eso, lo hemos hablado, ¿no? Claro, Pero- es un quiebre muy poderoso porque el conflicto argentino es muy doloroso, es el peronismo y el antiperonismo. Y ha llegado a escalas muy fuertes y cada uno no se ha asumido la responsabilidad del odio. Y todo lo que pasa genera el odio. Por eso, mire, cuando me preguntaban ayer qué pensaba del bombardeo de los judíos en Franja de Gaza, yo le decía, señores, la guerra existe en la mente del guerrero nada más. Puedes que tú analices que eso no es una guerra, pero para él es la guerra. Cuando llegó al concepto de la guerra, desapareció el ser humano y aparece la bestia. Por eso van a ver Hiroshima, Nagasaki, o van a ver Hannover. Yo he estado en la ciudad de Hannover. En la ciudad de Hannover, que yo fui por un problema profesional a visitar a una empresa muy importante y trabajamos con ellos, cuando terminó la reunión me dice, le voy a mostrar Hannover. Me llevaron a la municipalidad y había 4 mesas diferentes. Uno estaba Hannover, en pequeña escala, 1657, una maravilla, una cosa espectacular. Hannover 1939, otra maravilla. Hannover 1945, piedra sobre piedra. Desastre. Y Hannover 1970, reconstituida. Me mira el tipo y me dice, en esa ciudad solo vivían niños, mujeres y viejos. ¿Por qué la bombardearon? Claro. La guerra en sus actos es injustificada. Lo que no se debe permitir que la guerra es un delito en sí mismo. Después no me expliquen qué delitos se cometieron. En los Balcanes, uno puede entrar en la página web y va a ver que va a venir un grupo. La guerra es un delito en sí mismo. La guerra es un delito en sí mismo. No le vengan a decir que mataste a 10, 5, 4, torturaste, que tendrías que haber hecho. Nada, mentira. O usted, yo que soy cristiano, voy a justificar las cruzadas en Jerusalén, donde mataron a Dios y María Santísima. Tan fue el impacto de esa matanza de los cristianos contra los musulmanes que Al Qaeda hoy tienen la bandera los cruzados y los judíos.
Él está contra los cruzados, es decir, que se va 1000 años para atrás. Han pasado Casi 1000 años, más de 1000 800 años, 900 Sí, años. sí, sí. Entonces, eso es lo que hay que entender. Vamos al 55. Vos ya estabas... ¿En qué año ingresaste al Colegio Militar, Raúl? 58. Claro, ahí nomás de la Revolución, Sí, ¿no? sí, sí. El 58. ¿Esas Fuerzas Armadas estaban preparadas para la defensa? Era una... Fuera del golpe hablamos. Sí, sí. Las Fuerzas Armadas hasta el 55 eran Fuerzas Armadas. Eran Fuerzas Armadas. Sí, porque a partir del 55 se produce... Se traslada el conflicto argentino, peronismo y antiperonismo, a las Fuerzas Armadas. ¿Vos fuiste peronista? Mi padre fue peronista y yo también seguí un poco la ideología peronista, sí. El golpe de Estado a vos te cayó muy mal. Y no, la persecución fue dura para todos. A pesar de estar en el ejército. No, el ejército ya directamente, el que era peronista, quedaba fuera de juego. Pues hay que entender la política, lo que pasa, y yo no critico a nadie. Mira, el conflicto es el conflicto, y el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Pero no me vengan con que los ganas son buenos y los otros son malos. No, acá no hay malos ni buenos. Acá el peronismo tiene una ideología muy diferente a la ideología radical. Pues es que la gente, Jorge va a coincidir, la gente quizás, yo hace poco tiempo en mi programa de radio le pregunté a la gente si querían recuperar sus Fuerzas Armadas. Quizás no las Fuerzas Armadas, dije, que nos mostraron del 76 en adelante. Las Fuerzas Armadas, dije al aire, recuerdo, de los desfiles, de la fiesta, donde mi tío Alfredo, me recuerdo que me ponía en los hombros para ver desfilar a esas Fuerzas Armadas. Y te puedo asegurar que llovieron llamados de que sí, queremos las Fuerzas Armadas, y la mayoría de la gente que está viendo quiere las Fuerzas Armadas para la defensa. Pero si eso la podés construir vos, no hace falta que te la digan. Lo que pasa es que vos no le podés meter el conflicto tuyo adentro de la Fuerza Armada. Eso fue el drama de la Argentina. ¿Cómo metes el conflicto peronismo y antiperonismo? Porque la función de la Fuerza Armada del 55 fue evitar que el peronismo sea gobierno. Le metiste tu conflicto adentro. Bueno, si le metiste tu conflicto adentro y lo querías meter porque era la solución que veías, bueno, bancate el conflicto y no le eches la culpa de todo. Y este gobierno que tuvo la oportunidad de realmente devolvernos las Fuerzas Armadas que todos queremos tener, para la defensa, para la ayuda, bueno, el soldado argentino, ¿no? Mira, yo te voy a decir algo. No voy a decir todo, el resto te lo voy a sacar, la conclusión tuya. El mundo está globalizado. Globalizado significa que lo que te pasa a vos es parte de lo que el resto le pasa. Es decir, el chino que vive en Beijing influye con sus acciones tus actos de vida. El inglés también. Entonces, cuando vos ves que Inglaterra está tratando de reposicionar su situación a nivel internacional, buscando dominar el Atlántico Sur, es lógico presuponer que desearía que la Argentina no tuviera ningún ejército. Bien. Ahora, que vos seas el artífice de la obra para satisfacer los intereses de otros, es un estado intelectual inferior. General, entonces, ¿cuál sería para vos hoy el rol del ejército en este mundo globalizado, del nuestro? El ideal. Claro. El que tuvo siempre. El que tuvo siempre. Claro, y que dejó. Década del 30, década del 40, porque yo te doy una lista. Mosconi, Savio, Justo, Delle Piane, Pistarini, San Martín, el del Pulqui 1, Pulqui 2. Claro. El de Pulqui, ¿no? El de Pulqui 1 y Pulqui 2. Claro. Sí, después te puedo nombrar Baldrich. No puedo nombrar la misma cantidad de generales entre el 30 y el 40 del 55 en adelante. Sí, los mismos gobiernos. Entonces, si vos querías que tus Mosconi. generales fueran radicales, vestidos de uniforme, bueno, está bien, paga el precio. Pero no pienses que nosotros somos los responsables. Porque vos dijiste algo muy fuerte, general, que es que por ahí la mayoría de la gente que nos está viendo coincide. Al ejército no se le paga para pensar. Para actuar. Y lo formo exactamente para eso. Pero vos fíjate, pasaron los años y la gente Porque sigue son hablando... mecánica, son un pensamiento newtoniano. Yo no quiero el pensamiento cuántico para el soldado. El soldado tiene que recibir la orden e instalarla. Cuando dicen aniquilar al enemigo, ¿te acuerdas de esa famosa discusión? ¿Qué querían decir con aniquilar? La de Luder. Bueno, si es confuso, el que dio la orden va al paredón.
Claro, pues no sabe dar una orden. Exactamente. El problema no es del que la recibe. Claro. El militar no debe recibir órdenes confusas, Queda. solo las órdenes confusas quedan para otro nivel. El militar, vos te sentaste en un general, vamos a pensar el mundo. Muy bien, ¿qué piensa usted? No sé, lo que usted diga, mi general. Sí, extrapolándolo así lo dijo Abdel Vilas, que era el general en ese momento. Claro. Después habrá generales o habrá coroneles brillantes que salgarán y podrán hacer la política, como fue Perón en su momento o algún otro. O fue el mismo Justo, o el mismo Roca, o el mismo Mitre, pero ahora, fíjese que la generación del ejército del siglo XIX no es del siglo XX. El XX se construyó de esa manera, el mundo lo construye así. Pero si usted no tiene ejército, no va a tener seguridad nunca. Porque la policía está desmembrada. Porque usted necesita gente que tenga una formación diferente en la conducción de la policía. No va a poder resolver el problema de seguridad nunca, como no lo estamos resolviendo. Qué pronóstico feo. Pero bueno, es la realidad, ¿no? Pero es que si la sociedad toma conciencia, después diremos, yo no estoy defendiendo ni a Videla, ni a Galtieri, a Nicolás, nada. Esos son problemas de seres humanos puntuales. Estamos hablando del hoy. Que estamos hablando de, usted tiene que tener esto, si no, no puede hacer nada. Estados Unidos tiene todo su avance tecnológico basado en los proyectos militares. ¿Por qué? Porque usted a un militar que lo forma científicamente, tiene un soldado de la tecnología que cumple las órdenes. Usted se imagina lo que... Usted que es médico, ¿verdad? Sí. ¿Se imagina a los médicos poniéndose de acuerdo en algo? No. Es tan cierto. No hacemos nada. Entonces yo tengo que tener un tipo que dirija el juego, que tenga... Y eso que nosotros, los médicos, los cirujanos, todavía somos un poco más de dar órdenes más precisas, ¿no? Y después yo lo educo a usted. No mente cuántica, pero pensamiento sistémico. Capaz de tener en la cabeza 30.000 hombres y poder saber qué hace cada uno en un punto de su cerebro. Eso lo entreno. Pero me tardó 30 años para entrenarlo. Claro. Mire mi formación. 4 años de colegio militar. 4 años de escuela superior técnica. 4 años en Estados Unidos. Me mandaron a la Comisión Nacional de Energía Atómica. 4 años en el departamento de reactores. Y después, nada. ¿Para qué se cree que me hicieron todo eso? ¿Más el doctorado o no? Incluyendo el doctorado. Máster en ciencia, ingeniero nuclear, doctorado en el mejor instituto del mundo. ¿Para qué? Porque querían un soldado formado tecnológicamente, que sea capaz de cumplir las directivas que le daba el presidente y no inventar nada. Y así fue. Porque la tecnología es eso. Cuando usted se sienta a dirigir un reactor, usted va a tener 5.000 tipos que va a tener que tener un tipo con mente sistémica, porque si no la tiene, el reactor no termina nunca. Hablando de reactores, vos estuviste en la Comisión Nacional de Energía Atómica sí. Y hacías ese trabajo, ¿no? Sí. Eras el policía de los reactores. Algo así, yo era presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear, sí. Estuve hasta el 2009 y después abandoné. Viste que en el mundo, cada vez que pasa algún accidente nuclear, se habla de la seguridad o no de los reactores nucleares. Sí. La Argentina, que está en una cierta decadencia, con falta de mantenimiento en algunos sectores obvios, lo vimos en los ferrocarriles, la gente puede estar pensando que Atucha 1, Atucha 2, no pueden que no sean centrales seguras. Hasta que estuviste vos, ¿cómo No, hasta que yo estuve, no. Yo no puedo hablar de lo que pasó después, pero no es porque pienso que pasaron distintas las cosas. Hasta que estuve yo, no, esas cosas no se dan. No, porque hay una cultura militar, aunque ellos lo nieguen, pero no lo niegan. Adentro. Claro, no te olvides que la parte nuclear estuvo en manejo de los militares hasta el año 1983. Y la sacó Alfonsín, lo sacó a los militares. Alfonsín dijo que los militares no debían estar en el área nuclear. Eso me lo dijo a mí personalmente y me invitó a que fuera su asesor privado, y fui asesor privado de Alfonsín. Qué bárbaro, ¿no? ¿Y eso fue positivo para la evolución o negativo? ¿Para la evolución? No, ¿sabe? Sí. Mire, yo no divido entre buenos y malos, ni lindos y feos. No, positivo para el país estoy hablando. No, porque el político tiene una responsabilidad primaria de construir sus Fuerzas Armadas. Esa es una responsabilidad indelegable que no hace, porque a partir de ahí va a poder construir una serie de actitudes que necesita el país. Y no estoy hablando de ningún tipo de Fuerza Armada, estoy hablando de las que ellos tienen que manejar. Lo que pasa es que los políticos no tienen mente cuántica. Por eso no pueden hacer políticas compartidas. No pueden construir la política de Estado, porque no tienen mente cuántica.
No pueden ver que algo es bueno y malo al mismo tiempo. ¿Y qué escuela de políticos en el mundo tiene la mente cuántica? Estados Unidos. Estados Unidos. Ya basta escuchar. Te hablo de escuela de políticos, ¿no? Porque, Claro, bueno, cuando usted lo ve, Estados Unidos dice, me equivoqué. Vaya a escuchar a un político que diga me equivoqué. Además, si lo escuchamos, nosotros lo incineramos. bueno, Nada, Nixon renunció por una denuncia de 3 periodistas. Claro. Y Vudú no renuncia con todos los... Bueno, ahí pero tenemos un caso. Fíjese, cuando a Bush le preguntaron, iba a invadir Afganistán, a Irak. Y entonces le dice un periodista, pero no se va a repetir lo de Vietnam. No, ya aprendimos de los errores de Vietnam para no cometerlos ahora. Bueno, pero si vos no estabas... Yo para finalizar, para finalizar rescato esto, ¿no? Sí. Que muy pocos políticos en Argentina han dicho públicamente me equivoqué en esto, Bueno, en lo otro. pero es que equivocarse es la virtud esencial de la estrategia, porque la estrategia trabaja en el mundo. Mirá lo que es la estrategia, se siente y no se piensa. Es intangible, porque si la tocas ya no es estratégica. Todo es estrategia. Es incierta, es inconexa y desestructurada. Si no te equivocas en ese mundo, sos un tarado. Sí, no. Yo después de esto me suicido. No, es que ahora van a estar diciendo, los que levanten la nota van a estar diciendo, políticos de mente cuántica, hay que mandarlos a la facultad. La verdad te digo, era para todo el programa. Sí. No, está genial esta charla porque la gente que está del otro lado acaba de escuchar a alguien que quizás nunca vio en su vida, que tiene una trayectoria infernal, el general Racana, Raúl, y ha escuchado conceptos que hasta nosotros mismos nos asombramos de la cristalinidad de los conceptos, ¿no? de lo cristalino que son, además no es tan difícil de aplicar. No, pero escúchame, vos esa idea la tuviste toda en tu vida, si a lo mejor sin haberla explicitado en forma teórica. Hasta que te despierten. Claro, porque cuando vos hablas, el vendedor, por ejemplo, el vendedor tiene una mente cuántica, ¿me compra o no me compra? No, lo mato. Me compra Claro, o me compra. que es blanco, que es negro, vas En mi caso, cambiando. me compro o me compra. ¿Qué hice de mal? ¿Qué hice de mal para que no me comprara? Es cierto esto, ¿Qué hice de mal? Escúchame, cuando yo le enseñaba a vender a estos burros, yo nunca pude vender como vendían ellos, ojo. Sí, claro. Pero yo era lo suficientemente inteligente para saber que yo no podía vender lo que vendían ellos. Este era un monstruo vendiendo. Sí, lo sigue siendo. Sí, una capacidad innata de entender el juego del marketing. Sí. Porque el marketing es mente cuántica. Por eso la Argentina no está en ningún lado del mundo. ¿Cómo aparece Steve Jobs? Yo miro esto, mire. Yo saco esto y le miro. ¿Cómo este desgraciado se dio cuenta que yo necesitaba esto? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta en el mundo qué es lo que iba a construir? Tiene una mente y cuántica. así pasa con los servicios y con todo. Con todo. Y seguro. nosotros no tenemos... Yo el otro día voy a tomar un café a Starbucks. Perdón que diga. Sí, son $100. Hablando de vendedor. Estos tipos, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Digo, a mí no se me hubiera ocurrido. Bueno, ahí fue un error histórico de una de las grandes empresas, como IBM, que dijo que no le dio importancia a Steve Jobs y a su gente, a gente de Apple, que decían, el software no va a andar, nosotros vendemos hardware y el hardware es lo que va a mover el mundo, y salieron estas cosas. Pero mira, yo te voy a decir algo que es muy importante que lo entiendas. Yo me dediqué muchos años al marketing y él sabe, porque yo trabajé en marketing, armé empresa, hice todo, buenas y malas, y sabía distinguir las cosas. De parte de sistemas también, ¿no? Claro, de parte de sistemas, todo armaba con él. Trabajaba conmigo. Entonces el marketing aparece realmente como funciona a partir de la década del 60, del 70. Claro. Donde aparecen los productos, porque antes el asunto era hacer lo mismo más barato. Todavía estamos en la década del 40. Sí, así es. Estamos hablando de eficiencia, no estamos hablando de efectividad. Que venga un ministro de Economía a decir que puede ser ministro de Economía porque sabe economía, es una payasada histórica. La economía no es un acto del nivel táctico donde están los especialistas, es un nivel estratégico donde está la multidisciplina operando desde la
antropología, está la psicología cognitiva, está la filosofía, la metafísica, la teología, está la economía. No es tan sencillo. Todo. Uno tiene que manejar todo el contexto. Y tengo que leer su mente. ¿Qué piensa Ahora, este idiota que che, me vuelve loco que no entiendo? Sí, en el tema, para ir finalizando, porque ya vamos a sacar un invitado para dejar esta nota que es brutal. Sí. ¿Cómo se armó este debate o esta charla? Sí. Mira, los políticos nos dicen, yo una vez dije al aire, o no sabemos votar o nos mienten muy bien. Los políticos tienen una virtud que es decirnos a nosotros lo que queremos escuchar. Cuando vos hiciste el ejemplo del producto, de tu celular, un producto debe ser igual. Decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, pero además dárselo, que es el actuar, el ponérselo en la mano. Por eso yo creo que el marketing ni siquiera está en la política hoy. Me refiero en saber, porque hoy la gente, ¿a quién le cree, Raúl? A nadie. Hoy la gente va a votar, pero decime a quién le puede creer hoy. No, claro, porque lo peor es que como... Mira, yo el tema, por ejemplo, que uno agarra la década del 90, que Menem fue el sinvergüenza. Yo en esa época operaba tratando de ganar las elecciones diciendo, muchachos, la convertibilidad ya terminó, pasemos a otro lado. Nadie nos creyó. Los pueblos le dicen a los dirigentes o le imponen a sus dirigentes lo que luego dicen les fue impuesto. Claro. Entonces, toda esta teoría argentina, como nosotros tenemos mente newtoniana en la universidad, Kissinger es muy fantástico cuando dice, cuando quieras entender un pueblo, ve cómo piensa la clase culta, porque el resto no cuenta. Entonces uno va a ver la clase culta nuestra es newtoniana. Causa y efecto, siglo XIX. No salta al mundo cuántico en el siglo XXI. No. Porque vos vas a ver que la clase culta es kirchnerista o antikirchnerista. Nadie se sienta a pensar, mira, esto está mal. Peronista, antiperonista. Sí, claro. peronista, antiperonista. Entonces, Bueno, el productor se va a desmayar. Ya no sabe si es cuántico. Sí. Pero... Decirle que el programa termina y no termina al mismo tiempo. Claro. Raúl, para darle una mano al doctor, una hemorragia de placer. Gracias por venir. Gracias. No va a ser la última vez y después la vamos a seguir en un café. bueno, cómo Sí, no. Esto está muy No, hay bueno. todo, sí, para hablar de este tema, para cambiar el enfoque mental. Sí, sí, que la gente escuche algo diferente, Sí. por lo menos, ¿no? Gracias, General, por compartir tu sabiduría. Y hacerle $90, Ale. Se le precio. Bueno, seguimos enseguida, no se vayan con Sociedad en Formación. Bueno, y como todos los programas, ya estamos en la segunda emisión de Tiempo de Salud. Vamos, como siempre, Jorge, a la parte médica, a la parte que a la gente le gusta escuchar, se interesa y muchas veces se entera de cosas que no sabía y se puede enterar a través de la televisión y de los profesionales que traemos, ¿no? Sí, por eso es que es importante traer profesionales de prestigio, de primer nivel, que son reacios a venir a la televisión, muchas veces por el ámbito en que ellos se mueven, porque no salen de un laboratorio o, como es en este caso, de un quirófano, del cual me honra ser amigo personal, el doctor Jorge Latif, que es un excelente cirujano y además es uno de los miembros de la Sociedad Argentina de Coloproctología, pero prefiero, Jorge, que te presentes vos, como es habitual en nuestro programa. Bueno, yo soy cirujano general y coloproctólogo, miembro de las asociaciones quirúrgicas de la Argentina, de todas, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Coloproctología en la actualidad, miembro del Colegio Americano de Cirujanos y miembro del Colegio Internacional de Cirujanos, especialmente dedicado a la cirugía colorectal. ¿Qué es tu especialidad? ¿Qué significa para la gente común tu especialidad? Yo hago cirugía general y tengo especial dedicación en la cirugía del colon y del recto. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el colon? Como uno dice, bueno, están problemas. Para que la gente sepa si tiene un síntoma, para que acuda al médico, que no se deje estar.
Sí, los síntomas dependen del estadio evolutivo en el cual se encuentra la enfermedad, pero el signo más importante es la pérdida de sangre con la defecación. ¿Cómo es, Jorge, hoy en Argentina? ¿Por qué es tan importante y está habiendo tanto auge y está siendo tan publicitado el tema de la patología o el cáncer colorectal? El problema de la Argentina, inmerso en el occidente del mundo, es que el cáncer colorectal es el tumor que más ha crecido en frecuencia en los últimos años. A tal punto, y estas son cifras del Ministerio de Salud de nuestro país, es el segundo cáncer en frecuencia en la mujer después del de mama. ¿Hay un motivo? ¿La alimentación, la vida? Es el tercero en frecuencia en el hombre después del cáncer de pulmón y de próstata. Vamos a diagnosticar este año no en la es tan Argentina. popular ni tan nombrado, ¿no? No, por eso, es que es importante y están haciendo una campaña importante. Sí. ¿Sí? Este año vamos a diagnosticar 11.000 nuevos casos en el año. Ya está previsto que lo van a... Y desgraciadamente se van a morir 8.000 pacientes en el año por cáncer de colon y recto. Lo que significa que hoy van a morir 18 personas. Decime, es terrible, pero como bien dije de los científicos cuando hablan de cosas claras y concretas como las que tiene que hablar, que son estas. ¿Cómo hacemos para bajar esa estadística nefasta que acabas de decir? Se previene, no sé. Y hay dos formas. La prevención es fundamental. La educación de la población es fundamental. La educación del médico es fundamental, principalmente el médico de atención primaria, el médico de la familia, que acá en Buenos Aires y en la capital se perdió un poco, pero en el interior del país es muy importante. Y fundamentalmente se previene a nivel gubernamental con buenas campañas de prevención para diagnosticarlo en una etapa temprana y para prevenirlo. ¿Cómo sería? En cáncer de colon y recto hay dos formas de prevención. Una es la prevención primaria, es decir, ir y atacar los factores de riesgo que tenemos para que se nos produzca un cáncer de colon y de recto. Por ejemplo, disminuir la ingesta de carnes rojas, eliminar las grasas si pudiéramos. Vos. Qué mala noticia. Bueno, seguí. El alcohol, el cigarrillo. Sigue con la mala. No, cigarrillo sí, no hay que fumar. Yo no fumo. No, nos miramos porque nosotros no fumamos, por ejemplo. Yo tampoco. La vida sedentaria, se recomienda hacer ejercicio 3 veces al menos en la semana. Comer sano, frutas, verduras. Pescado hervido. Sí, pescado también. Tomar lácteos por el tema del calcio. Y ¿saben qué? También es muy importante saber lo que no está demostrado que es bueno. Por ejemplo, tomar aspirina diariamente. Hay muchos trabajos que en una época decían que prevenía el cáncer de colon y del recto. No es así. La hormonoterapia en la mujer posmenopáusica tampoco tiene una influencia científicamente demostrada. Bien. Y con todo eso, evitando la obesidad, el sedentarismo, podemos mejorar. Yo quiero hacerte preguntas que tienen que ver con la vida normal de un paciente y la relación con el médico. La llamada hace no mucho tiempo transferencia, ¿no? Es decir, que el médico hoy, la mayoría de los profesionales de hoy, digo la mayoría, no es la misma atención que teníamos hace 30 años. El profesional me refiero Absoluto. Que te desnudaba, te revisaba, hoy hacen así, no todos, quiero que me entiendan, que no se enoje ninguno. Mira la resonancia y no van en búsqueda a ver si de la coincidencia de la imagen, ¿no? Pero me preocupa en esta especialidad tuya que es tan tremenda, ¿cómo es tu forma de decirle al paciente luego que chequeás y terminás diagnosticando que tiene cáncer? ¿Cómo se lo decís? Porque hace un tiempo se le ocultaba al paciente. ¿Cómo se lo decís? Bueno, en nuestro medio es más frecuente ocultarle al portador del cáncer, inclusive por pedido de su familia, la patología que tiene. Hay otra gente que sí quiere saber y que asume. ¿Y vos hacés lo que la familia te pide? Muchas veces nosotros nos vemos influenciados porque la familia nos pide, queremos que se maneje de tal forma, o que uno, en vez de decirle tiene un cáncer, le diga tiene divertículos o tiene un pólipo. Entonces, ¿qué influye en la mente, Jorgito? En la mente del paciente. ¿Saber la verdad es mejor para su lucha contra el mal o
Depende de la personalidad. Hay pacientes que toman mucho coraje con eso y asumen la responsabilidad del seguimiento y de los tratamientos. Y la pelean. Y hay gente que las deprime mucho. Yo sé que podríamos estar hablando y te vamos a invitar a otros programas porque la gente se queda con un montón de cosas y vos también, justamente para hacer la prevención. Pero yo voy a hacer una pregunta en positivo, digamos, o para el positivo. ¿Qué porcentaje de sobrevida tenés después hoy de haber hecho bien una cirugía como sé que el grupo de ustedes lo hace? La supervivencia del paciente depende fundamentalmente del estado evolutivo que tiene el tumor. Si nosotros lo detectamos en etapas tempranas, el pólipo, porque el cáncer de colon y de recto nace en el 98% de las veces en un pólipo. Y ese pólipo tarda entre 10 y 12 años en transformarse en cáncer. Ah, hay un montón de tiempo. Por eso, ese montón de tiempo... ¿Cómo descubrís el pólipo? Por la prevención secundaria, que es la pesquisa. Que es la endoscopía, ¿no? Hacer Es la endoscopía. todo. Hay pacientes... Yo le quiero decir a la gente que si quieren escribirnos en el Facebook, al doctor, o a nosotros, a Jorge, a mí, es Sociedad en Formación. Hacete amigo de nosotros porque te va a hacer bien. Sociedad en Formación. Lo buscaste, haces amigo, escribís, participás, interactuás con nosotros, porque estos temas son importantes para toda la gente que está viendo. Para el que lo ha tenido, lo ha padecido, y para aquel que hoy está pensando en este momento, ojo, cuidémonos, porque hay tiempo para poder zafar. Muchísimo. Y si lo agarrás en ese estadio, ¿qué porcentaje? 95% viven 10 total. años. En cambio, si lo tomamos sí. en un estadio Hay que hacer tardío, en un mucha estadio campaña. 4... Pero en estadio 4, ¿qué es ya estadio? No, pero explícale... No tiene una sobrevida mayor de 5 años. El tumor estadio 4 es un tumor avanzado que ha tomado órganos vecinos, que Bien. tiene diseminación ganglionar y todas esas cosas. Pero lo más importante de todo eso es la prevención con el público. Es que nosotros podamos llegar, la Sociedad Argentina de Coloproctología y el Ministerio a través del Instituto Nacional del Cáncer, quiere llegar a la población con campañas. Ustedes van a ver en muchos lugares campaña de prevención del cáncer de mama, del cáncer de próstata, en muchos lugares. Vaya y hágase una mamografía. Bueno, nosotros tenemos que llegar a que llegue la colonoscopía en el momento indicado, porque esa es la forma de curarlo. Entonces, la gente que está mirando, ¿qué tiene que hacerse si...? La gente que está mirando va a estar dividida en 3 grupos fundamentalmente. Un grupo promedio, como somos nosotros, pacientes más o menos de 50 años de edad, que no tenemos antecedentes en nuestra familia, tendríamos que hacer una colonoscopía a los 50 años. Bueno, en tu caso, puedes hacer 2. Ya me las hice. Jorge. Bueno, no, eso... una cosita más. El chiste, una sola no, cosa. ahora te dejo, pero digo, el chiste viene porque socialmente existe... ¿La segunda opinión? No, socialmente existe el rechazo. Totalmente. ¿Sí? A hacerte una colonoscopía, sobre todo en los hombres. Yo quiero decirle que... Pero, te interrumpí, ¿qué me ibas a decir sobre eso? No, te iba a decir que en una oportunidad lo que nosotros tenemos que llegar es a la gente común, ¿no? Claro. La Municipalidad de Lincoln hace 2 años atrás me invitó a una charla comunitaria. Se hizo como en todos los pueblos, en un bar de un hotel, allí, y había 300 personas. ¿Sabes la pregunta que le hice a las 300 personas? Le pregunté quién era diabético, levantaron la mano. Le pregunté quién era hipertenso, levantaron la mano otros. Y después les dije a ellos, porque alguno podría ser portador de un cáncer de colon ahí, Claro. sin saberlo. Sí. El diabético, el hipertenso, el coronario, se va a morir de su diabetes, de su hipertensión o de alguna de esas complicaciones. ¿Pero nunca por lo otro? El que tiene un cáncer, y si nosotros se lo diagnosticamos en tiempo y forma, no se va a morir de cáncer de colon porque se puede curar. Bien. Jorge, se nos fue el tiempo. Sí. Gracias por venir, ¿eh? De nada, muchas gracias. Dejamos abierto el programa, Rafa, vos opinás lo mismo, para la sociedad Totalmente. científica Aparte, que venga... La gente puede a hacerle comunicar. preguntas al doctor a través de nuestro Facebook, que nosotros se las vamos a trasladar al doctor y él las va a evacuar de alguna manera. Así que cuenten con nosotros para este tipo de cosas. Seguimos con más Sociedad en Formación. Bueno, y como todos los programas, le damos un espacio a los más pequeños, a los chicos. Le denominamos el espacio Kid, o el espacio de los más chiquititos, o como ustedes quieran. Pero los chicos a veces dicen cosas que sienten, expresan cosas que realmente les parece. Y si vos en casa hubieras grabado
los dichos de tus nietos, los dichos de algún hijo tuyo cuando era pequeño, y los hubieras acumulado en horas de grabación, hoy, después que pasan los años, decís, esto decía cuando era tan chiquitito, ¿no, Jorge? Sí. Nos pasa... Nos pasa todo el tiempo y queremos acordarnos y no lo tenemos porque también... Bueno, cuando vos naciste no había televisión. Sí, quiero decirte que había televisión. ¿O no? Había, gritan ahí atrás. Obvio. Mentira, no le digan. No Y le entonces, hagan bueno, hoy dijimos, bueno, Sí. traemos a Carolina y al Mota, decimos cariñosamente el Mota, y nos referimos a Jeremías. ¿Cómo te va, Caro? ¿Bien? Sí. Bueno, ¿qué te imaginabas que era la televisión? Porque vos ves la televisión en casa, en tu casa, pero ¿cómo te imaginabas que era un estudio? Parecido a como si tuvieran una casita, una casa yo cuando sea grande, parecido. Parecido, es una casa grande. ¿Y estás contenta de estar acá? Sí. De que te vean tus amiguitos, tus amiguitas, tu novio. No tengo novio. Buah. Mota, una pregunta te hago. Sí. ¿Qué pinta que tenés? El Mota. Y el Mota es el hermano. Sí, además, decile, ¿por qué te dicen Mota? No sé, ¿Quién te puso el sobrenombre? yo me llamo Jeremías. Jeremías, y el que te puso el nombre, ¿quién fue? Mamá, mi mamá. Ah, Porque era todo que rulitos. era todo rulitos. Claro. Pero ahora no tenés más rulos, Mota. No, cuando era pequeño. Pequeño, ahora ya sos grande. Sí. ¿Cuántos años tenés? 9. 9 años. Y decime, con esa facha, esa pinta Gana. que vos sos en el colegio, las chicas, ¿bien? Sí, ¿Sí? ¿Tenés novia? 2. 2. ¿Pero 2? ¿Una primero, otra después o 2 al mismo tiempo? ¿O cómo se usa ahora? Porque con el Rafa estamos desactualizados. Claro, no somos cuánticos. No somos con... ¿Cómo se usa? ¿2 tiene, Carolina? Van a la misma escuela ellos. ¿Ah, sí? Sí, ¿a qué escuela van? A la escuela 12. 12. ¿Cuál es? ¿Te acordás? No me acuerdo el Es nombre. muy largo el nombre, ¿no? Ahora sí me acordé. ¿Cuál es? Ya me olvidé. Es muy larga, ¿no? Gran San Martín Mariscal del Perú. Gran Bueno, San Martín Mariscal del Perú. En la calle Conde. Sí. Sí. Bueno, ¿qué te gusta a vos de la escuela? Lo que más te gusta del colegio. Aprender. Bueno. Aprender, es un genérico, ¿no? ¿Aprendés qué? ¿Algo en especial? Aprender a escribir en escorcilla, aprender a leer bien porque No lees muy bien. no leo muy bien. Ah, entonces te enseñan a leer bien. ¿Y te gusta? ¿Y qué leen? Algunas veces tenemos biblioteca y los chicos quieren ver un video y las chicas quieren leer, o algunas quieren ver un video, o yo solo siempre leo sola. ¿Y en ese colegio tienen para ver video, tienen Sí. biblioteca? ¿no? Sí, ¿Tiene tenemos... compu? ¿Tienen computadora? Ah, bien. Sí, porque el otro día mi mamá fue a buscar las computadoras de mi hermano y la mía, pero la tuvimos que dejar cargar porque estaba en cero. Ese es el problema. Los libros no hay que cargarlo, pero ¿viste la computadora? Hay que cargarla. Hay que cargarla. ¿Y vos, Mota, qué te gusta del colegio? No, vos me vas a decir primero con esa cara que no te gusta del colegio. No, vos Sí, me sí. gusta. ¿Y qué es lo que te gusta? ¿Sí? Te vas a asombrar. Educación física, ¿Sí? ¿Tecnología te gusta? tecnología y plástica. ¿Sí? Sí. Mira vos, a mí de chico lo que más me gustaba era el recreo. Che, ¿algún mí trago también. quieren tomar? Yo sí. ¿Un trago? ¿De qué, por ejemplo? ¿Jugo naranja? Bueno. ¿Con whisky? No, sin whisky. ¿Con vodka? No. Tampoco. Bueno, un par de jugos para los chicos. Che, Mota, cuando seas grande, porque cuando Jorge era chiquito, hace muchos años, ¿vos te reís de lo que acabo de decir? ¿Por qué te reís, ¿Me Mota? estás riendo de lo que dije? Sí. ¿Sí? ¿Tan viejo te pensás que soy, Mota? ¿Qué No. va? Cuando Jorge era chiquito decía que iba a ser médico y cirujano. Vos, cuando seas grande, ¿qué querés ser? Policía. ¿Qué? Policía. Policía. ¿Por alguna razón? No. ¿Te gusta? Sí. ¿Pero ¿Qué es lo que te gusta? ¿El uniforme? Sí, alcahuetea bastante. Todo. ¿Y vos? Médica. ¿Médica? ¿Como Jorge? Pero de perros.
Ah, veterinaria. Bueno, como Jorge decía ahora. Como Jorge. ¿Veterinaria querés ser? A la veterinaria. Muy bien. Y para el policía. Tenés cuidado porque No, si no. está mal lo puedes meter preso al barman, nuestro amigo Gabriel. Che, ¿tu maestra cómo se llama, Caro? Valeria. Vale, ¿y la tuya? María. Bien. María Teresa. ¿Hace bien o mal mucha computadora? Muchas horas en la computadora. Mal. Hace mal. ¿Por qué hace mal? Porque te embobece. ¿De qué? Te embobece. Te embobece. Embobece. Te embobece. Hay que estar un rato. Te embobece que pones bobo a veces. Te embobece. Te embobece, ¿verdad? Es decir, hay que estar un rato, leer, Y después apagar la compu y empezar a leer. empezar a leer y hacer diferentes cosas, no todo el día con la computadora, ¿no? Ese es el mensaje que pueden darle ustedes a los chicos, ¿no? Que muchas horas de computadora embobece. Y tengo una dura yo. ¿Una duda? Sí, en la escuela los nenes siempre llevan su computadora y yo les trato de decir que la computadora hace mal tanto tiempo, pero la usan y después no aprenden. Físicamente, Jorge, vos como médico, psicológicamente, que puedes haber escuchado, hace mucho tiempo la computadora es como el televisor, cuando éramos chicos, tantas horas en el televisor. Sí, el mayor problema de no voy a entrar en los problemas de los chicos, de ¿no? los grandes. El problema de los chicos, lo que pasa es que reciben mucha información en espacios mínimos de tiempo. Entonces, están cargados constantemente de información. Antes era un libro, Antes era otro. un libro, y a ver, ¿por qué te daban en el colegio para leer? No era el mismo libro que leías cuando empezabas como Carolina a leer, que el mismo libro que en tercer grado, que el mismo libro. Iban evolucionando las lecturas, y las lecturas después no son los mismos los libros de colegio primario que de secundario. Entonces, porque el cerebro necesita también un tiempo de evolución. Ahora, la información es tal todo el tiempo que sí, produce problemas. Escuchan los chicos, ¿no? ¿Cuál es? Es tanta información recibís, entras en Google, información, ves un video, ves YouTube, y está la información que, como dice Carolina, embobece. Hay que digerir la información, ¿no? Sí, y ni hablar de una parte que seguramente ustedes lo han experimentado y ven a sus compañeritos, los jueguitos de las computadoras. Eso es lo que más embobece, ¿no? Sí. Ustedes juegan lo necesario, ¿no? Sí, jugamos. Yo juego un ratito, después la apago y la pongo a cargar. Escuchan música, leen. Yo a veces veo el planetario. Ajá. ¿Y de televisión qué te gusta, Mota? A ver si los chicos que están viendo el programa coinciden con él, ¿no? ¿Qué canal te gusta? Discovery, Animal Planet, no sé. Animal Planet. ¿Te gusta Animal Planet? Sí, ¿no? de los animales. ¿Por qué me miras a mí? ¿Y vos qué canal te gusta? No me digas Masterchef, porque... No. No. ¿Cuál te gusta? Animal Planet. ¿También Animal Planet? ¿Algún programa en especial? Yo porque algunas veces yo no entiendo los animales, me olvido, y eso me ayuda a recordar. Le ayuda a recordar los animales. Bueno, ¿algún saludito para alguna compañerita, algún compañerito, a la maestra, vos, Caro? Le mando un gran beso a la señora Vale y un beso a mi amiga Dani. ¿A tu amiga Dani? Bien, ¿son de la escuela? Sí. ¿Y las querés mucho? Bien, me alegro. Bueno, ¿vos, Mota? Y yo a mi amigo Facu y a mi seño. Y a tu seño. ¿Vos, Jorge? Yo a mi amiga, no digo. Bueno, la última pregunta es tuya. ¿Qué les gustaría que le haga de última pregunta? A ver, Mota. Pensá. ¿La comida preferida? ¿A dónde querés ir de vacaciones? ¿Comida preferida? ¿O qué película nos gusta? Bueno, ¿qué película te gusta? De terror. De terror. Otro ¿Sos de más. terror? ¿Otro más con película de terror? ¿Qué gusto le ven a una película de terror? ¿Cuál es la historia? Gritan, pero no se asustan, ¿no? No. ¿Y después no tienen pesadillas? ¿No se levantan de noche a los gritos? ¿No Yo sueñan? nunca. Yo sí. Nunca. Ah, vos sí. Yo me Porque imagino yo- los papis en casa y los abuelos fundamentalmente, que cuando nosotros veíamos una película de terror,
me acuerdo de Narciso Ibáñez Menta, ustedes recordarán, el muñeco maldito, Sí. ¿te acordás? Claro. Después estaba el muñeco maldito y el fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera. Que era una serie de terror, que si la ves hoy vos te reís. Sí, hoy es una novela de amor, Claro, al lado de lo que ven venía ellos. Titanes en el ring, en blanco y negro, por supuesto, y después venía Narciso Ibáñez Menta. Yo no la podía ver porque después no podía dormir. Era una novela de terror, nada. Ellos ven Chucky, ¿no? No, las cosas... Sí, pero ya no vemos más Chucky. Ya no, ¿no? Y decime, Caro, ¿qué película te gusta a vos? De dibujito. De dibujito. ¿Y qué dibujito te gusta más? ¿Cómo se llama, no? Backyardigan, ¿cómo es? La chica superpoderosa. ¿Cuál te gusta? Los Padrinos Mágicos. Los Padrinos Mágicos. Los Padrinos Mágicos. Andás a ver... Bueno, chicos, gracias por venir. Ha sido un placer tenerlos en este espacio que le damos a ustedes, que también piensan, actúan y tienen ganas de decir cosas, ¿no? ¿Algo más que agregar? No. ¿Vos, Jorge? ¿Un saludo extra? A tus novias. ¿No? Bueno, a las novias. ¿Cómo se llaman? Los Milagros. ¡Oh! Lila y Milagros. Es un milagro después que siga vivo. Lo van a escuchar esto, ¿eh? Lo van a ver el programa. Muy bien. Bueno, gracias, chicos. Gracias, Mota. Gracias. Nos reencontramos en instantes en Más Sociedad en Formación. Nos queda un ratito para irnos, para no abandonarte, sino encontrarnos la próxima semana en este mismo canal, en Sociedad en Formación. Jorge, hoy fue un programa brutal. Creo que va a dar que hablar la charla que tuvimos con el general Racana. Fue contundente. Imperdible. Contundente, porque dio varias frases que van a dar mucho que hablar. ¿Por ejemplo? Y cuando él dice que los militares no pueden hacer y que no hicieron nunca una revolución, está diciendo, porque no tienen la capacidad, ¿no? Y lo interesante es que él hizo la carrera militar, pero fue formado científicamente con una formación muy fuerte, tanto en el país como en el extranjero. Entonces te puede hablar de física cuántica, te puede hablar, y entonces da las explicaciones del porqué. Un tipo que llegó a general de brigada del arma de caballería, de carrera militar, claro, doctorado en, ingeniero químico. Doctorado en el MIT. El MIT es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, considerado el más importante de Occidente. Entonces, es un pensador hoy, ¿eh? Es un pensador, pero además hay que escucharlo, porque dentro de esas cosas que por ahí te suenan mal, hay toda una trayectoria desde la ideología de la ciencia, ¿no? Cuando él te dice la mentalidad newtoniana o la mentalidad cuántica. No, espectacular. Después, con los chicos estuvo bárbaro como siempre, los pibes, tanto Carolina como el Mota, fueron muy divertidos, fuera del miedo que tienen ellos o del temor a estar en un estudio de televisión. Y lo peor de la noche fue... es un desastre. Un desastre absoluto. ¿Por qué? Siempre me porto bien. Bueno, ¿cómo te llevas vos con el programa? Con el programa, pero muy bien. Cada vez me siento más suelto. No sé si me vieron, capaz al principio estaba como más... Habría que cerrarlo. No, sí. Habría que cerrarlo. No, está muy suelto. Está demasiado suelto. Pero estaba así enganchado con el general Racana. Sí. ¿Te enganchaste ahí? Me enganché, no le puedo llevar el trago rápido. Si no me lo decía vos... Bueno, nos tenemos que ir. Le agradecemos mucho a Alejandro la producción, a Mónica la... coproducción. Coproducción no, sería, viceproductora. Y bueno, nos vamos, che. ¿Nos vamos? Yo me quedaría. Sí, quedémonos un rato. ¿Qué tenés? Se está por suicidar Alejandro, tampoco quiero perder un productor hoy, ¿no? Bueno, señora, señor, chicos y chicas, nos reencontramos la semana que viene en Sociedad en Formación. Escríbanos en el Facebook Sociedad en Formación, que lo habrán visto. Háganse amigo nuestro. Chao. Hasta la semana que viene.